solamente así muy rápido, ya ni siquiera voy a hacer la presentación, sino solamente pasar las láminas rápido. Recuerden que nosotros estamos en esta gran discusión de tratar de entender el comportamiento de ecuaciones en diferencias, ¿no? Ecuaciones en diferencias, sea de primer orden o de orden superior. Ahorita estamos, digamos, entrando en los detalles de las ecuaciones en diferencia de primer orden, ¿no? Estas ecuaciones, disculpen, ya, estas ecuaciones, ¿sí? Que presentan un retardo y nos habíamos concentrado bastante en el comportamiento. Estamos en esa discusión, ¿no? Del comportamiento de esas ecuaciones. Más adelante veremos la discusión un poquito ya más compleja de ecuaciones de orden superior, ¿no? De orden P. Ojalá hoy día mismo o en el próximo video, no hay problema. Entonces estábamos en esta discusión de, bueno, ¿cuál es el efecto que tiene una variable independiente, que en nuestro contexto recuerden que es la W, si esta de que es la independiente, sobre la dependiente, que es Y? Entonces, esa era toda nuestra discusión, ¿no? Alrededor de esa discusión hemos estado nosotros elaborando nuestra clase y recuerden que para eso usamos primero una resolución, ¿no? Resolución por sustitución recursiva para poder entender cómo impacta la variable independiente en la variable dependiente. Entonces, de esa discusión y de, bueno, todo el procedimiento que hemos visto, y no vale la pena recapitular más, nosotros habíamos llegado a algo que llamamos el multiplicador dinámico. Sí, bueno, primero llegamos a una solución de la ecuación. Recuerden que resolver la ecuación en diferencia es básicamente plantear para un término genérico y t más j la dependencia en los valores de la variable independiente históricos, ¿sí? Que también los podemos entender como shocks, más un valor histórico inicial de la variable dependiente. Pero bueno, eso ya lo hemos visto y al final llegamos al resultado clave, primer resultado clave del curso, que es la noción del multiplicador dinámico para una ecuación en diferencias de primer orden. Entonces, ¿qué es el multiplicador dinámico? Recuerden, es el efecto que tiene un aumento, podemos llamarle de una unidad en W, variable independiente, sobre la variable dependiente, pero luego de J periodos de tiempo. ¿Sí? Es como que se da un shock o un impulso en W de una unidad en el periodo T y vemos el efecto en Y, variable dependiente, J periodos en el futuro. Incluso es como una suerte de tener cierto poder predictivo sobre la variable Y, ¿no? Pero obviamente bajo el supuesto de que la ecuación desde la cual construimos todo esto siempre es la misma, ¿no? O sea, siempre se mantiene la misma estructura de la ecuación. Entonces, sobre las características de ese multiplicador dinámico, hemos estado nosotros haciendo nuestra discusión. Y bueno, también ya teníamos, recuerden que nosotros también teníamos ya un primer ejercicio de cómo calcular el multiplicador dinámico. Claro, tanto a mano, ya que está un cálculo a mano que es bien básico, pero también cómo se puede calcular a través de la función SICOF de nuestra extensión en Excel. Bueno, no nuestra extensión, sino la extensión de Excel que estamos usando, no la de Real Statistics, ¿no? Recuerden que estamos nosotros usando esta extensión. Entonces, con esa extensión nosotros ya hemos podido sacar el multiplicador dinámico a varios horizontes de predicción, ¿no? No olvidar que el horizonte de predicción no es exactamente el periodo de análisis, ¿no? Es un horizonte de predicción que más bien me dice, se da un impulso y la respuesta, cuántos pasos en el tiempo hacia adelante le estoy midiendo. Entonces, más bien en ese contexto es la cuestión. Entonces, ya hemos visto eso también, ya sabemos cómo hacer los cálculos de eso en Excel. Y también les dejé ahí unos ejercicios propuestos, ¿no? Un primer grupo de ejercicios propuestos de intentar calcular el multiplicador dinámico. Nada del otro mundo, se puede hacer a mano en Excel. O también, y de hecho les motivo a que hagan también con el SICOF, con la función SICOF. Listo, entonces estábamos en esa discusión y creo que desde aquí podemos medio ya ir retomando la presentación. Entonces estábamos en esa discusión de interpretar este multiplicador dinámico, ¿sí? Y le habíamos dicho lo siguiente, que ese multiplicador dinámico podía interpretarse como el darle un impulso a la variable W, a la variable independiente, y después nos concentramos en la respuesta que genera la variable dependiente con horizonte de predicción, ¿no? Entonces, esta intuición nos permitía llamarle a esta función que junta el horizonte de predicción con los diferentes multiplicadores dinámicos, le habíamos llamado, recuerden, la función impulso-respuesta, ¿ya? A veces se le pone las siglas, función impulso-respuesta,
o en inglés lo encontrarán como el Impulse Response Function, ¿ya? Y RF o FIR es lo mismo. ¿Cuál es la idea? Simple y llanamente que tenemos varios multiplicadores dinámicos, ¿sí? Recordando que para el caso de una ecuación YT igual phi 1 YT menos 1 más WT, que es la más básica, la de primer orden, para esta ecuación, estos multiplicadores dinámicos tomaban la forma phi 1 a la 0, phi 1 a la 1, phi 1 a la 2, y así no. Phi 1 a la 3, etcétera, o sea, phi 1 a la j. ¿Ya? Es el multiplicador dinámico, o sea, generamos el impulso en W y estas son las respuestas que nosotros podemos prever para la Y para diferentes horizontes de predicción, ¿no? Incluso recuerden también, sí, recuerden también, así como para refrescar la memoria, que les había presentado esta plantilla en donde hacíamos una simulación del comportamiento de una ecuación en diferencia de primer orden. Sí, entonces aquí estaba el comportamiento de una ecuación en diferencia de primer orden. De hecho, en la última clase nos concentramos bastante en esta plantilla, ¿no? Entonces aquí teníamos el caso original. Entonces aquí están las fórmulas de Excel de cómo se hace la simulación de esta ecuación en diferencia. Entonces aquí estaban los valores de Y. Aquí en gris estaban señalados los valores, digamos, datos, ¿no? Los datos. Entonces, ¿cuáles son datos? Por ejemplo, el valor inicial de Y, que está aquí. Ustedes ponen el valor inicial de Y. Pueden ir cambiando incluso y ya se va cambiando automático. Y también es dato de esta plantilla, ¿qué más? Es dato también los W, ¿sí? Era el supuesto para poder resolver la ecuación en diferencia, o sea, que los W sean conocidos, toda la historia de los W. Y también debe ser conocido phi, obviamente, el coeficiente, ¿no? Porque si no conocemos el coeficiente, no podemos hacer estimaciones. A futuro, nosotros iremos viendo cómo estimar phi, ¿sí? Ya cuando terminemos de entender la ecuación, una vez que entendamos cómo funcionan estas ecuaciones, el siguiente paso es ya saber cómo estimar phi. Eso ya lo veremos. Ok, entonces habíamos hecho eso y para cerrar este recordatorio, recuerden que empezamos a hacer o a explorar cómo se podría entender el multiplicador dinámico desde esta simulación. ¿Y cómo lo entendíamos? Bueno, podíamos nosotros tener este contexto original, tenemos la serie y tenemos los W originales, se viste una simulación para 20 periodos de tiempo, y lo que podíamos hacer es hacer un incremento de una unidad solamente en el primer W, ¿sí? Sería el impulso. Entonces, el primer W del periodo 1 recibe un impulso. Ese impulso es un incremento de una unidad. Y vemos cómo se da el efecto en Y. ¿Sí? El efecto en Y con todas las fórmulas que ya están aquí más que listas, ya todo está automatizado. Y luego veíamos cuál es el cambio. O sea, veíamos la resta entre el Y original y el Y con impulso. Y obviamente también podemos ver el cambio entre el W original y el W con impulso. ¿Ya? Estábamos con que esto de cambio descontado y demás no lo vamos, no lo hemos visto, eso vamos a ver hoy día. ¿Ya? Entonces ya vamos a completar de ver la plantilla. Entonces, finalmente con eso nosotros podíamos hacer una gráfica, ¿sí? De la función impulso-respuesta. Entonces aquí nosotros teníamos los horizontes de predicción, el multiplicador dinámico calculado con la simulación, que no es más que sacar, ahí cuando vean las fórmulas van a ver, ¿no? Es simplemente este cambio, 1, 0,5, 0,25, etcétera, ¿no? Es simplemente tomar la F, la columna, creo que esto parte desde la F11, sí, desde la F11, que es precisamente el cambio, o sea, cómo cambia la Y. El cambio en W no amerita, entonces ni para qué mencionarlo más. Entonces, este es el multiplicador dinámico de la simulación. Este es el multiplicador dinámico aplicando la fórmula. Si recuerden que cuando hablábamos del multiplicador dinámico analítico nos referimos a la fórmula teórica que sacamos, resolviendo la ecuación. Y también teníamos la última opción de sacar el multiplicador dinámico con Real Statistics, ¿no? Con la extensión de Excel, con la función SICOF. ¿Cuál de los tres es el más adecuado? Obviamente que ya en la práctica nos vamos a interesar con el SICOF, ¿no? No vamos a estar haciendo ni simulaciones ni usando toda la fórmula de Excel, sino que con esto, digamos, tratamos de entender de dónde viene, ¿sí? Tratamos de entender de dónde viene. Y aquí estaba esta estructura, ¿no? Función impulso, respuesta. Y verificábamos que los tres métodos nos dan los mismos valores, ¿sí? Entonces todo eso ya hicimos. Y a partir de toda esta plantilla, la estábamos usando como guía, como ayuda, para poder interpretar la estabilidad del modelo, ¿ya? Y eso era lo que estábamos ahorita viendo. Poder interpretar cómo reacciona la función impulso-respuesta a diferentes valores de phi. Entonces, recuerden que nosotros habíamos hecho esto, habíamos dividido diferentes valores de phi,
como un intervalo, decíamos, podíamos imaginar que esta es la recta de los reales, ¿sí? Podemos decir que nos estamos yendo desde menos infinito hasta más infinito. Y en esta recta de los reales, nosotros empezábamos a decir, bueno, ¿qué pasa con la función impulso-respuesta según los valores que están aquí? No nos preocupamos, aquí está ya el 0, menos 1 y 1. No nos preocupamos de los casos límite, ¿no? O sea, estos de aquí no. Nos preocupamos de los intervalos, ¿sí? Y recordarán, ¿sí? Que ya no hace falta volverlo a hacer, que para el primer caso, o sea, para valores de phi menores a menos 1, menos 2, menos 3, no me acuerdo exactamente cuál usamos, pero bueno, puede ser un menos 2, menos 3, habíamos visto que había un comportamiento oscilatorio inestable en la función impulso-respuesta. O sea, la función impulso-respuesta nos daba esta reacción inestable y a la vez oscilatoria, ¿ya? Entonces recordarán de la clase pasada que uno podía darles los siguientes sentidos. Lo oscilatorio venía del menos, ¿sí? Recuerden eso, ¿no? El hecho de que sea oscilatoria, o sea, esto de que está saltando entre positivo y negativo, era causado porque había este menos, ¿ya? En el phi, en el coeficiente. Y la estabilidad, ¿sí? La estabilidad, o sea, el hecho de que sea inestable venía de la situación del valor absoluto. O sea, por ejemplo, si ponemos aquí un menos 2, recordarán que el valor absoluto de menos 2 es mayor a menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Que un valor absoluto muy grande de este phi le genera inestabilidad, ¿sí? Y a la vez, un signo negativo genera comportamiento oscilatorio, ¿ya? Entonces eso también ya lo vimos y ya habíamos explicado cómo surgió esta función, impulso-respuesta, y de hecho, si no me equivoco, creo que también ya vimos el caso de dinámica oscilatoria estable. Entonces aquí, ¿qué sucedía? Y de hecho verán, esto se puede entender también así, ¿no? Volvamos a escribir la ecuación, y igual phi1, y menos 1 más wt. Entonces, ¿qué es lo que sucedía aquí, no? Aquí teníamos una dinámica oscilatoria estable. Recuerden siempre esto, o sea, siempre que vean oscilación, tiene que ver con un signo menos que está cambiando a más, ¿sí? Entonces aquí creo que usamos, no me acuerdo, creo que menos un décimo de ejemplo. Entonces tomemos, por ejemplo, el menos un décimo, ¿no? Como ustedes saben, el multiplicador dinámico es tomar este phi y elevarle una potencia. 0, 1, 2, 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el signo está cambiando, fluctuando por esa potencia. Entonces ya como que se pueden un poco ir interiorizando esa idea, ¿no? Si ya ves en una función impulso-respuesta comportamiento oscilatorio, ¿ya? Ya puedes hacerte la idea de que por ahí hay un signo menos que está moviendo tu multiplicador dinámico. Eso por un lado. Por otro lado, vemos que en este caso el comportamiento es estable. ¿Por qué? Y habíamos dicho que esto se debe a que el valor absoluto de phi es menor a 1. O sea, el valor absoluto de menos 1 sobre 10 es menor a 1. 0 es menor al valor a 1, ¿no? Que pongo aquí, disculpen, menor a 1, ¿no? O sea, en esencia estamos diciendo que, y esto es por lo cual escribí de nuevo la ecuación, piensen también de esta manera. Términos súper intuitivos. Si estoy diciendo que Y va a depender de sus valores pasados, yo necesito que esa dependencia no sea muy fuerte. O sea, que el valor absoluto de phi1 sea menor a 1. Con una dependencia débil o no muy fuerte, digamos, como esta, yo puedo garantizar estabilidad. O sea, si es que pasó un shock el año pasado, se dio un shock el año pasado, el efecto en el siguiente año y en el siguiente y en el siguiente es de esperar que se vaya diluyendo, o sea, se vaya suavizando. Ya les he dicho, excepto tal vez ejemplos raros como la hiperinflación. Pero por lo general, los fenómenos económicos, un shock, de una u otra forma se va diluyendo el efecto en el tiempo. Entonces, eso solo se puede lograr si este phi es pequeño. ¿Qué pasa si el phi es muy grande? O sea, digamos que este phi fuera 10 al cubo, 1000. Entonces, un shock hoy provoca efectos en el futuro cada vez más grandes porque el pasado tiene un alto impacto en el presente. Sí, recuerden que este phi puede interpretarse así, ¿no? El impacto que el pasado inmediato está teniendo en el presente. Entonces, si el pasado inmediato tiene un impacto muy grande en el presente, eso te va a provocar inestabilidad, ¿ya? Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que buscamos en los modelos? Estabilidad. Es lo que más nos interesa. ¿Sí? Es lo que más nos interesa, la estabilidad que viene dada por un valor absoluto de phi1 menor a 1, ¿ya? Ok, entonces recordando eso, podemos continuar y terminar de armar esta tabla. Pensemos ahora en el caso positivo, ¿sí? Entonces tomemos ahora un valor
de phi que esté entre 0 y 1 positivo. Pongamos un décimo, ¿ya? Para mantener un poco la idea. Ok, entonces, siendo phi un décimo, nosotros podemos volver a hacer lo que estábamos haciendo la vez anterior. O sea, podemos poner aquí el horizonte de predicción, ¿sí? Ponerlo un poquito más a la izquierda, más acá, ya. Entonces, el horizonte de predicción y también podemos incluir acá el multiplicador dinámico, que es phi 1 a la j, ¿ya? Entonces, volvemos a escribir los valores. Creo que estábamos trabajando con 4, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Horizonte de predicción. Veamos lo que pasa, ¿no? Entonces, phi 1 a la 0, a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4. Phi 1 a la 4. ¿Ya? Entonces, phi 1 a la 0 es 1. Y para que nos detenemos, pero pongámosle, ¿no? Para no perder la costumbre. Un décimo a la 0, que es 1. ¿Ya? Entonces, eso no nos reporta ninguna novedad. ¿El siguiente cuál es? El siguiente es un décimo a la 1, que sigue siendo un décimo. ¿Ya? ¿El otro cuál sería? Sería un décimo al cuadrado, que es igual a 1 sobre 100. ¿Sí? Lo otro es un décimo al cubo, que es igual a 1 sobre 1000. Y acá sería el último, un décimo a la cuarta, 1 sobre 10.000. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros ya vimos que sucedía, pero obviamente ya no hay el menos aquí, ¿sí? Porque todos tienen signo más. O sea, aquí ya el tema del signo no es relevante, o sea, todos van a quedarse con signo más, ¿sí? Entonces, todos tienen signo más, eso ya no hay a dónde ir. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar aquí? Lo que notamos y es llamativo es el comportamiento de la fracción. Esta es una fracción donde el denominador es más grande que el numerador. Un décimo, obviamente, es más grande 10 que 1. Entonces, cada potencia va a provocar que el denominador crezca más y más rápido que el numerador, ¿sí? Vean cómo va pasando. O sea, el primer valor es 1. El segundo valor es 0.1. El tercer valor ya es 0.01. El cuarto ya es 0.001. Y el quinto valor es 0.0001. O sea, ¿hacia dónde nos estamos yendo? Hacia cero, ¿sí? Entonces, el hecho de que nos vayamos hacia cero, recuerden que significaba que tenemos comportamiento estable. Entonces, ya podemos intuir que para valores de phi positivos y entre 0 y 1 hay un comportamiento estable y ya no hay oscilaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Esto de aquí, que ya es un comportamiento mucho más regular, ¿no? Entonces ya pueden ver que esto va bajando en un comportamiento bastante regular y podemos decir que tenemos una dinámica monótona estable, ¿ya? Por monótona nos referimos a que, bueno, no es que haya un cambio abrupto, sino que es un cambio más bien en un mismo sentido, ¿no? Podemos verlo de esa manera. O sea, no es que estás, crece, cae, no, sino que más bien todo está, sigue siendo positivo todo, o sea, todos provocan un crecimiento en Y, pero es un crecimiento cada vez más lento, ¿no? O sea, es monótono y estable. ¿Ya? Entonces, lo más importante aquí es estable. ¿Por qué es estable? Porque, de nuevo, esto de aquí significa que el valor absoluto de un décimo es menor a 1, o sea, el valor absoluto de phi 1 es menor a 1, y es monótono porque ahora tenemos un signo positivo. Entonces, como no tenemos ese signo negativo que nos hace fluctuar, no hay mucha opción. Simplemente sale un valor positivo que cae con el paso del tiempo, ¿sí? Y de hecho, en nuestra plantilla de Excel, eso es fácil de ver. Simple y llanamente, voy a borrar esto. Entonces, en nuestra plantilla de Excel es fácil de ver porque es de hecho el caso que estábamos trabajando desde el inicio, ¿no? De la simulación. Lo que estábamos usando 0,5, ya. Entonces, por ejemplo, phi 0,5 es un número que está entre 0 y 1. Si quieren, podemos poner el 0,1 también. Entonces, si ponemos 0,1, ¿cómo va a quedar nuestro multiplicador dinámico? Ahí está el impulso y aquí están las respuestas, ¿no? Un primer impacto de 1, ese recuerden que sale siempre, ¿no? Porque es el impacto inmediato. Pero luego de eso tenemos este primer impacto y el resto son tan pequeños que se vuelven prácticamente despreciables, ¿no? No salen en la gráfica. No es que no existan, sino que son bien pequeños, miren, 0,1, 0,01, o sea, se vuelven muy pequeñitos muy rápido, ¿no? En cambio, si le ponemos un número cercano a 1, 0,9, ¿qué es lo que podemos ver? Un número cercano a 1 nos va a provocar que tengamos un montón de efectos en el tiempo. O sea, un solo impulso en W nos genera muchos impactos en el tiempo. ¿Por qué? Porque el phi que estamos usando se está acercando a 1. Sí, o sea, este phi 1 es igual a 0,9 en este ejemplo. Entonces, ¿qué pasa?
como pueden ver, se demora en decaer el impacto que tuvo el impulso en la respuesta de la Y. ¿Es deseable este comportamiento? Depende. Haz de cuenta que tú, al final, vas a dejar que sea un software el que estime phi. Entonces, ¿qué es lo importante en tu caso? Lo importante no es escoger phi, no vas a poder escoger phi, phi va a venir de tu modelo. Pero lo que tú debes ver es que una vez que te arroje un software, el modelo, el valor de phi, tenga sentido. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces en las cuales tú haces una regresión y te queda algo así. YT igual 0,998, digamos, YT menos 1 más WT. ¿Ya? Entonces es una regresión. El PIB contra el PIB pasado, digamos. ¿Ya? Si hacemos esta regresión, seguro sale así. ¿Cuál es el lío? Este numerito es muy cercano a uno. Obviamente no es uno. Es muy cercano a uno, pero toma en cuenta que todo esto tiene aleatoriedad. Entonces tranquilamente puede estar ahí el uno. O sea, o muy cerca a uno. Entonces, ¿qué significa? Que estás muy cerca de una situación en donde un shock te genera efectos que se demoran muchísimo en desaparecer. Y dependiendo de la variable, a veces no es muy coherente. Por ejemplo, en el PIB, ¿tiene sentido que un shock de hoy afecte 10 años después, 20 años después? Difícil, ¿no? Difícil. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y para ello vienen las interpretaciones que estamos haciendo aquí, ¿no? Muy bien. Y finalmente, el último caso, ya casi ni necesitamos mucha vuelta, es el caso con phi 1 mayor a 1. Si le ponemos 10, ¿ya? 10 es mayor a 1, obviamente. Entonces ya ni para qué escribir la tablita, simplemente sabemos que 10 a la 0 es 1, 10 al cuadrado es 100, perdón, 10 a la 1 es 10, 10 al cuadrado es 100, 10 al cubo es 1000, 10 a la cuarta es 10.000. Entonces, ¿qué está pasando? Que obviamente un valor mayor a 1 te va a provocar un comportamiento parecido al que teníamos acá, ¿no? O sea, tendríamos un comportamiento inestable, ¿sí? Inestable, va creciendo, pero no hay el signo menos. Entonces no hay un signo menos que va a estar saltando de más a menos, más, no. Entonces, ¿qué pasa? Que esto simplemente es monótono. Crece, crece, crece y crece, ¿sí? Y de hecho es lo que nos va a mostrar la última gráfica, ¿no? Entonces borremos esto. Aquí hay un error. Wow. Disculpen. Qué error, ¿no? Ahí sí hay un error. ¿Ya? Porque no debería verse así. Entonces, ¿cómo debería verse? Pero tenemos la plantilla, ¿no? A ver, entonces, eso puede ser una pregunta de examen, ¿no? O sea, ponerles la gráfica y preguntarles a qué caso corresponde. Ya, ¿por qué esto es un error? Porque esto está generando oscilaciones y esto no es lo que debería pasar. ¿Qué es lo que debería pasar? Pues vamos a nuestra plantilla. Eh, mm, Aquí está. Ya, entonces aquí también podríamos hacer experimentos, creo. Entonces, fin. Entonces aquí pongamos phi 2. Eso es, ni siquiera 2, pongamos algo más pequeño. Uno, vean, para que vean qué sensible es esto, ¿no? Uno 2. Ya con uno 2 nomás se puede ver que genera el efecto. Pongamos un poquito más acentuado, uno 3. Ya. Entonces ahí ustedes pueden ver el efecto, ¿no? Que de hecho es la gráfica que voy a copiar para mi lámina. A ver. Ya, disculpen, aquí me... Solo quiero ver 95, 986. Ya, un segundo. Voy a copiarme esto de aquí. No, solo lo voy a mover nomás, disculpen. Ya, un segundo. Ya, entonces, ahí ya tenemos todos los casos, ¿no? Entonces, este último caso que me equivoqué en la lámina, sí, me imagino que ahí me distraje, pero este es el caso, ¿no? Entonces, ahora sí le copio. Ya. Les pido que estén muy atentos a estos cambios, ¿no? Verán, este material de clase lo estoy desarrollando en el camino, ¿no? O sea, mientras seguimos con nuestras clases, yo voy. Por Dios. Entonces, mientras seguimos con nuestras clases, yo voy avanzando estos materiales, entonces muchas veces se cuelga la compu, ¿no? Entonces, no, lo que se debe decir es que muchas veces hay mejoras en el camino o hay correcciones, ¿no? Entonces, igualmente les pido, colegas, que si encuentran alguna falla en las láminas, algo no les hace sentido, me avisen, ¿no? Para corregirlo lo más pronto. Eh, Algún día esto supongo yo que se va a volver un libro porque tengo tanto material, pero por ahora lo importante más que eso es que se entienda para ustedes, ¿no? Porque es el fin, o sea, el chiste de todo esto es que ustedes entiendan, porque con eso ustedes pueden estudiar
porque estudiar directamente del libro de Hamilton sí puede ser más pesado, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Entonces ya tenemos ahora sí el último caso, solo permítanme deshacer los cambios que hice aquí para no perder esta plantilla. Ya. Ok, entonces, mientras esto se va cargando, y disculpen toda la vuelta. Entonces, en conclusión, tenemos que cuando el phi, ¿sí? Cuando el valor de phi toma un valor mayor a uno en positivo, tenemos tanto el comportamiento explosivo, ¿sí? O sea, se da este aumento cada vez mayor del multiplicador dinámico, pero ya no tenemos oscilaciones, ¿no? O sea, ya no tenemos ese comportamiento de crece, decae, sino que simple y llanamente es un crece permanente, ¿no? Es un crecimiento permanente. Eh, Eso es, repito, ¿no? De discutirlo y de pensarlo muy bien, porque hay fenómenos económicos que tal vez sí admitan ese tipo de representación, como la hiperinflación, ¿sí? Entonces, aquí sí ya mucho depende, colegas, de el criterio que tengamos como economistas, ¿no? O sea, recuerden que, bueno, ya le pongo animación, eso es lo de menos. ¿Ya? Entonces, lo importante es entonces comprender que tal vez haya fenómenos para los cuales esto sí tenga sentido, pero son muy atípicos, ¿no? Y tal vez no pueden durar para siempre. Incluso la hiperinflación es imposible que dure para siempre. Es imposible que tengamos hiperinflación años, ¿no? O sea, te destruye la estructura económica, todo, o sea, no es viable. Entonces hay que pensar muy bien en qué contexto, en qué periodo tiene sentido, ¿no? Entonces, si tú haces un modelo y tu modelo te sale y igual 3, yt menos uno más wt, ya puedes imaginarte que algo está mal. O sea, con que veas ese 3 dices, no, pues resulta que un shock va a provocar efectos permanentes y positivos en mi modelo. No. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los casos que nos interesan a nosotros? ¿Cuáles son los más interesantes para analizar y los que vamos a tratar de buscar en nuestros datos? Son los casos estables. ¿Sí? Y los casos estables son aquellos casos en donde, repitamos una vez más, el valor absoluto de phi 1 es menor a 1. ¿Sí? Dejando de lado el cero. ¿Por qué dejamos de lado el cero? Es un poco obvio, ¿no? O sea, si phi 1 es cero, te va a dar aquí 0, yt menos uno más wt. Entonces el cero significa que el pasado no influye en el presente. Entonces ya no estás en un modelo dinámico. Entonces ya no tiene sentido. El shock de w impacta con uno en y se acabó. No hay nada más que contar. Entonces por eso es que no analizamos el caso cero. ¿Sí? No tiene ni sentido ahí. Entonces, ¿cuál es el caso que nos interesa? Este. Valor absoluto de phi menor a 1. ¿Sí? Ese es el caso que nos garantiza estabilidad. Y bueno, si te sale oscilatorio puede ser interesante, ¿no? O sea, puede ser interesante, tal vez representa algún comportamiento cíclico o alguna cosa, ¿no? Pero bueno, entonces esa es más o menos la idea de las funciones de impulso respuesta y los casos de estabilidad. Entonces, como pueden ver, el multiplicador dinámico también nos ayuda a entender si nuestro modelo es o no es estable, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que siempre buscamos? Estabilidad. Pero repito, en tiempos normales. En épocas de crisis, quién sabe, ¿no? O sea, habría que ver si tiene o no sentido. Pero bueno, entonces sigamos. Por tanto, si el valor absoluto de phi 1 es menor a 1, es lo mismo matemáticamente que decir esto, ¿no? O sea, es lo mismo. O sea lo uno o lo otro son equivalentes, ¿no? Decir que el valor absoluto de phi 1 es menor a 1 o decir que phi 1 está entre menos uno y uno, ¿ya? Entonces, por tanto, si el phi 1 está entre estos valores o el valor absoluto de phi 1 es menor a 1, el sistema dinámico que va a cumplir. Entonces, podemos decir que el sistema dinámico que está aquí, ¿sí? Es estable. Es decir, ¿qué significa esto de estable? Ya con lo que hicimos hace unos minutos, no es difícil de interpretar, ¿no? Es estable, es decir, los efectos sobre la variable dependiente causados por un cambio en la variable independiente W desaparecen con el tiempo, ¿sí? Caso deseable en la práctica. Es lo que nosotros deseamos y desearíamos que pase siempre, ¿no? Ahora, repito, no hay que ser tan rígidos, ¿sí? Hay que ser aquí, hay que tener criterio. Porque si te sale aquí, no te sale uno, pero te sale un cero, nunca sale uno, nunca. Lo que casi típico sale aquí es un 0,998, 997, cosas así, o tal vez te sale un 1,02. Bueno, si ya salió de uno, esto ya está. Pero en estos casos, sí, en estos casos, es preferible asumir que esto es uno. O sea, está tan cerca a uno y el impacto te va a durar tanto tiempo que es mejor decir, no, o sea, algo está mal. ¿Sí? Entonces, siempre que tú hagas un modelo regresivo y te empieza a salir esto,
ya desconfía, ¿no? Porque estás generando una interpretación muy rara, o sea, un shock te va a afectar cuántos años. Ya vieron, por ejemplo, volviendo a nuestra plantilla, a nuestras plantillas, un shock. eh, en el caso de esto, ¿cuánto era? Déjenme verificar. Aquí de 0,9, ¿no? Entonces, un phi de 0,9 está generando que el shock perdure, miren, o sea, perdura un shock ya 10 periodos. Si esto fuera años, ¿qué significaría? Que un shock hoy te afecta hasta 10 años después a la variable. Y es demasiado, o sea, es demasiado pensar eso. Tal vez no, o sea, tal vez depende del tipo de shock y el tipo de modelo y el tipo de variables, pero difícil. Peor si te sale 0,9998, digamos. A veces sabe salir así. Entonces, si te sale así, o sea, miren la escala. O sea, claro, parece que está cayendo, pero miren la escala. En realidad, entre el horizonte de predicción 0 a 10, el multiplicador dinámico, vean en qué valor está. 0,99 a 1. O sea, casi no baja nada. O sea, es casi como tener 1, 1, 1, 1, 1. Casi no. Baja, pero mínimo 0,999, sigue 99, lleno de nueves. Entonces, ¿qué significa eso? Que no, o sea, es como que un shock hoy va a impactarte hoy, mañana, pasado y todos los días casi igual. Y sea lo que sea, es muy raro que pase eso. Ni siquiera el coronavirus, ni siquiera la crisis actual tiene semejante impacto. ¿Sí? Entonces, te afecta hoy día fuerte y después de un tiempo es de esperar que vaya bajando. ¿Sí? Hasta que llegue un punto y se diluye y desaparece. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que el caso estable es el deseable, ¿no? Pero una vez más, repito, depende. ¿Sí? No porque sea econometría no depende, igual depende. O sea, modelas precios en época de hiperinflación, ahí sí tocaría ver, ¿no? Pero bueno, ese es el caso estable. En cambio, si el valor absoluto de, perdón, si phi 1 es menor a -1, por ejemplo, el -2, ¿se acuerdan que pusimos -2 o -10? O el phi 1 es mayor a 1, por ejemplo, 10. Todo lo que equivale a que el valor absoluto del phi 1 es mayor a 1. ¿Sí? En ese caso, ¿qué sucede? Que el sistema dinámico, ya sabemos, ¿no? El sistema dinámico se va a volver inestable, ¿no? Tan inestable como mi computadora. Ya, disculpen un segundo. Entonces, que esta compu lleva 2 días sin apagarse. Y bueno, después de esta clase hay que hacerle descansar un rato y también al cerebro. Pero bueno, de quien habla, el cerebro va a aguantar, pero la compu no sé. En fin, entonces, este sería el caso inestable, ¿ya? A veces también se usa el término explosivo, ¿sí? Es el término inestable o explosivo. En algunos libros, Hamilton, por ejemplo, le llama bastante explosivo. Yo prefiero el término inestable, ¿ya? Término inestable. Explosivo es porque, claro, el comportamiento es, el shock sube, 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 sube y te daña, o sea, explota, o sea, por decirles, no, volviendo a la plantilla, cualquiera de las dos sirve. Entonces, digamos que aquí tú le pones no un phi 1 de 1,3, le pones un phi 1 de 10, le matas al modelo, simplemente le matas. O sea, por eso es que se les llama también explosivo. Porque si el phi es muy grande, un phi de 10, ahora ya toma más sentido, ¿no? Un phi de 10, o sea, un impacto en el pasado te afecta 10 veces en el presente. Es una barbaridad. Entonces vean lo que pasa. Tu modelo quiebra, se rompe, o sea, estás con un impacto, o sea, se da un shock en cero y después de 9 periodos, el impacto en la Y es de 1 exponente 9, o sea, es 1 y 9 ceros más. O sea, se quebró el modelo, ¿sí? Se quebró el modelo, o sea, simple y llanamente el modelo ahí no sirve. No sirve porque te está dando un resultado económicamente incoherente, ¿no? ¿Ok? Entonces, el caso inestable o explosivo cuando es muy exagerado, ¿sí? O sea, los efectos sobre Y causados por un cambio en W van creciendo cada vez más con el paso del tiempo. En valor absoluto, ¿no? O sea, porque también puedes tener oscilatorio, pero igual, van creciendo en valor absoluto, ¿no? Y este no es un caso deseable en la práctica. ¿Ok? Muy bien, entonces, con eso, colegas, reitero una vez más, volviendo un ratito a esto de acá, ¿ya? Reitero una vez más, ¿no? Que nuestro fin es tratar de encontrar este tipo de casos, ¿sí? O sea, los modelos que vamos a estudiar se van a concentrar en estabilidad, ¿ya? Entonces buscamos que el primer requisito, o sea, el primer requisito de series temporales, el primerito, es que tu modelo sea estable, ¿sí? Primerito, o sea, antes de nada, ¿ya? Por eso estamos viendo multiplicadores dinámicos, porque ese es lo primero que debe cumplirse en el modelo, que sea estable. Porque si el modelo ni siquiera es estable y este phi es muy alto o muy negativo,
entonces en esencia puedes estar sacando cualquier cosa. ¿Sí? Ok, seguimos. Ahora, hay otros indicadores que también son de utilidad para entender el comportamiento dinámico de los modelos. Y en particular vamos a ver dos que menciona Hamilton. El efecto acumulado y el efecto acumulado descontado. Les vamos a llamar así. No son los nombres oficiales, de hecho no tienen tanto un nombre oficial estos efectos, pero les podemos poner este nombre. ¿Ya? Les podemos llamar de esta manera y no perdemos mucho. Y es más para entendernos entre nosotros también, ¿ya? Porque no son muy comunes, pero bueno, vale la pena que los conozcamos también, aunque sea de pasada, ¿no? Entonces veamos. Entonces, a partir de los multiplicadores dinámicos, ¿sí? Que nosotros ya hemos obtenido, también se pueden obtener algo que se llama el efecto acumulado. Prestemos atención a qué es esto. No es nada del otro mundo, ¿verdad? El efecto acumulado, que un aumento en W tiene sobre toda la serie de valores de la variable dependiente. ¿Ya? A ver, entonces para esto, una vez más volvamos acá. Recuerden que aquí lo que estamos estimando, ¿sí? Lo que estamos estimando en estos multiplicadores dinámicos es el impacto de W sobre la Y en cada periodo, ¿sí? O sea, es un impacto de W sobre Y en cada periodo. O sea, si el W cambió en una unidad, ¿cómo le va afectando el Y en cada periodo de tiempo? El efecto acumulado, en esencia, no es más que coger esos efectos y sumarlos. ¿Sí? Entonces, el efecto acumulado es, bueno, quiero ahora sumar todos estos impactos. ¿Ya? Ese es el efecto acumulado en definitiva. O sea, simple y llanamente queremos, una vez que ya conocemos los efectos, acumularlos. ¿Sí? Entonces, por eso es que decimos el efecto que tiene W sobre toda la serie de valores. ¿Ya? Ok, entonces, obviamente que esto solo tiene sentido calcularlo cuando el modelo es estable. ¿Por qué no tendría sentido calcular eso cuando el modelo es inestable? Obviamente que si el modelo es inestable, y le ponemos aquí un 3, esa suma va a irse al infinito. Entonces, como esa suma se va a ir al infinito, no digo nada con eso. No me da ningún... No puedo sacar ninguna interpretación ni aplicación interesante. En cambio, si esto es estable, esta suma puede significar algo. Digamos que fuera un impacto, digamos que W fuera el precio del petróleo. ¿Sí? Digamos, escribamos la ecuación. YT igual, aquí mismo tengo la ecuación. Ya, entonces tenemos la ecuación, ¿no? Entonces digamos que en esta ecuación hay un shock en W y digamos que W es el precio del petróleo. Entonces, yo podría decir, ok, ¿cuál es el impacto en el PIB de hoy? ¿Cuál es el impacto en el PIB de mañana? En el PIB de 3 años, etcétera. Y luego podría preguntarme, ¿y cuál es el impacto total? O sea, ¿cuánto finalmente un shock en el precio del petróleo afectó a todo el PIB de todos los años? Entonces, simplemente es una suma, ¿no? O sea, esa es la idea. Entonces, así, por tanto, vamos a definir la siguiente suma finita de los valores de la variable dependiente. Suma infinita, perdón, suma infinita, ¿no? ¿Ya? Entonces, suma infinita. Entonces, vamos a sumar todos los valores de la y. ¿Sí? Desde 1 hasta el infinito. Desde t0, perdón, hasta t más 1, t más 2 hasta el infinito. ¿Ya? Y vamos a ver el impacto sobre esta serie. Ahora, alguien podría decir, ¿y por qué la suma infinita? Nunca se dejen intimidar por lo infinito. Creo que ya lo hemos dicho en esta clase y si no, lo decimos ahora. Infinito simplemente significa, en estos contextos, que sigue sumando, sigue sumando, sigue sumando, hasta que ya no hay efecto, o el efecto sea despreciable. ¿Sí? O sea, si nosotros vemos el multiplicador dinámico, tiene estos comportamientos estables, en donde, por ejemplo, aquí después de 6, ya no hay impacto importante. O sea, va a haber un impacto seguramente, pero es un impacto tan pequeñito, o sea, 0.003, 0.00, o sea, ya se vuelve tan mínimo que ya en la práctica es irrelevante, o sea, ya se vuelve trivial, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que no tenemos realmente que sumar hasta el infinito, ¿no? Sino es sume y siga sumando hasta que el impacto deje de ser relevante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí es hasta el 6. Sin embargo, ponemos infinito porque no sabemos exactamente hasta dónde es. Puede ser hasta el 6. Si tu phi es más pequeño, seguro que es solamente 1 y 2. Y si tu phi es muy grande, seguramente es más de 9. ¿Ya? Entonces, mejor, para no estar dudando, se le pone así.
¿ya? Entonces, estamos hablando de guardar los impactos hasta el infinito, entre comillas, pero en la práctica es simplemente una suma hasta encontrar impactos relevantes, ¿ya? Entonces, dejémonos llevar por el infinito, ¿ya? No nos compliquemos. Entonces, les invito a pensar en lo siguiente, ¿no? Tenemos la serie de yes en el tiempo. Entonces, imaginemos que sumamos todos los yes hasta el infinito, ¿ya? Supongamos, ¿ya? Entonces, tenemos esta suma infinita, que es una suma desde j igual 0 hasta el infinito de y más j, ¿ya? Contraintuitivo y todo, pero dejémonos llevar por el infinito, ¿ya? Entonces, digamos que en todo este periodo se cumple la ecuación en diferencias de primer orden. O sea, digamos que en todo el periodo siempre se cumple esta ecuación. Para todo t más 1, t más 2, para cualquier t sigue valiendo la misma ecuación, ¿ya? Este es el supuesto clave, ¿no? Entonces, consideremos ahora un aumento en una unidad en W, pero el resto de los valores de W, ¿sí? O sea, solo hay un aumento en WT y el resto sigue constantes. O sea, aquí seguimos con un impulso. Solo uno, ¿no? Un impulso de una unidad en W. Y dejamos a los otros Ws quietos, no se van a mover. Para obtener entonces el efecto de este aumento de W en la suma de valores que hemos nosotros planteado, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Simple y llanamente una derivada. Sí, simple y llanamente una derivada. O sea, quiero saber, entonces, en definitiva, cuál es el impacto de un incremento en W, ya no solamente sobre cada Y. Ahora quiero el impacto sobre todos los Y, ¿sí? Sobre toda la suma infinita de Y. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que queremos? Sacar la derivada parcial con respecto a W de esta suma. ¿Sí? De esta suma de todos los y futuros y el y presente, no pues que empiezo con j igual 0, o sea, con j igual 0 es y presente más todos los valores futuros. ¿Esto a qué es igual? Por las propiedades de la derivada, esto es simplemente propiedad de derivación, la derivada de la suma, recuerden que es igual a la suma de las derivadas. ¿Sí? Entonces, si tú tienes derivada de la suma, puedes sacar la suma y te quedaría como la suma de las derivadas. Es una regla de derivación básica. Entonces, lo único que estaríamos diciendo es, ok, sumé a todos los y saco una derivada con respecto a W, y por las propiedades de la suma puedo sacar ese sumatorio e insertar la derivada. Pero, ¿qué es lo que me queda aquí dentro de esta derivada? Fijémonos. Lo que me quedó ahí es el propio multiplicador dinámico que ya conocemos. Multiplicador dinámico. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo que yo tendría que hacer es, ¿qué cosa? Sumar los multiplicadores dinámicos. Lo que estábamos diciéndonos, sumar las columnitas de nuestra función impulso-respuesta. Eso es todo. O sea, yo solo tendría que hacer esa suma. Claro, uno dice nomás, ¿no? Y bueno, ¿cómo hago esa suma? Hagamos. Entonces aquí mismo ya está desarrollada, ¿no? Entonces, si yo ya sé que ese es el multiplicador dinámico, ¿qué puedo hacer? En este sumatorio, yo puedo tomar este término y reemplazarlo por el multiplicador dinámico. Y si lo reemplazo por el multiplicador dinámico, ¿qué me va a quedar? Entonces igual ya está aquí hecho paso a paso, para no perder tiempo. Entonces la derivada de W con respecto a esto sería lo mismo, o sea, esta derivada sería lo mismo que hacer el sumatorio y ya puedo reemplazar esta otra derivada parcial por el multiplicador dinámico. ¿Ya? Entonces simple y llanamente es este sumatorio. ¿Ya? Ok, ¿cómo sigue? O sea, ¿cómo resolvemos el sumatorio? Entonces ahí aprovechamos algunos resultados de las sumatorias. ¿Sí? Pero bueno, primero hagamos un poco de, visualicemos un poco el hecho de que el valor propio de phi sea menor a 1, ¿no? Por ejemplo, tomemos este caso estable. Si el valor absoluto de phi 1 es menor a 1, se tiene que la suma que acabamos de escribir, ¿no? La que está aquí, esta suma, este efecto acumulado, ¿ya? Ya podemos intuir qué es lo que va a pasar con ese efecto acumulado, converge a un valor finito. ¿Ya? O sea, pese a que es una suma infinita, el resultado termina aproximándose a un valor finito, o sea, a un determinado valor fijo. Entonces, pongamos un ejemplo. Digamos que phi 1 es igual a 0,1 o un décimo. Entonces, ¿qué va a pasar con la suma? La suma, nosotros tenemos de phi 1 a la j, ¿cómo sería? Entonces, son los multiplicadores dinámicos que ya conocemos, ¿no? Que nos ayudaron a construir la función impulso-respuesta. Entonces sería phi 1 a 0 o 1 de 10 a la 0, phi 1 a la 1, un décimo a la 1, un décimo a la 2 y así, ¿no? Esa suma, ¿en qué se transforma? Como ustedes ya conocen, esa suma se va a transformar en 1 más
0,1 más 0,01 más 0,001 y etcétera. Es decir, cada nuevo sumando que se va a incorporar, cada nuevo multiplicador dinámico, va a tener un efecto más y más pequeño, hasta que llega un punto en que es tan pequeño y despreciable que ya no vale la pena ni tomarlo en cuenta. Entonces, por eso les digo que no es un sumatorio realmente hasta el infinito. Es un sumatorio hasta que tengamos valores que no sean importantes. Ya cuando pasa cierto umbral, ya no sumas, ya lo dejas ahí y ya tienes una aproximación. Ok, entonces, es decir, como les decía, cada nuevo término incorporado a la suma es cada vez menor. ¿Ya? Un poco más formalmente hablando, el límite, cuando j tiende a infinito, de phi a la j, ¿sí? De phi 1 a la j, tiende a cero. O, bueno, es igual a cero, sería igual, disculpa, tiende. Si es límite, ya sabemos que aquí es igual. Entonces es igual a cero. Sí, o sea, esto es lo que pasa, ¿sí? Si el valor absoluto de phi 1 es menor a 1. ¿Ya? Es lo que está pasando en la práctica. Lo que ya sabemos. Si yo elevo un número a una potencia y ese número es menor a 1 en valor absoluto, necesariamente tiende a cero. O sea, cada nuevo valor que voy agregando es más y más pequeño. ¿Ya? Entonces eso no nos genera ninguna novedad. Y ese es el caso estable que ya conocemos. ¿Sí? Es el caso estable que ya conocemos. En términos generales, cuando tenemos el caso estable, o sea, phi 1 menor a 1, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos lo siguiente, colegas. Resulta ser que este efecto acumulado, el efecto de W sumando ya toditos los Y, es igual a un sumatorio que por las propiedades de los sumatorios, sabemos que esto es igual a 1 sobre 1 menos phi 1. ¿Sí? O sea, esto ya viene de los sumatorios, ¿no? O sea, ustedes buscan las tablas de sumatorios y ahí van a encontrar que la sumatoria de un valor elevado al índice les va a dar 1 sobre 1 menos phi 1 si el valor absoluto de phi 1 es menor a 1. O sea, justo es este caso. ¿Ya? O sea, para el caso estable, esta es la fórmula, o sea, esta ecuacióncita ya es la fórmula para sacar el efecto acumulado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ya en la práctica no me voy a poner a hacer estas sumas, sino que yo simplemente digo, a ver, ¿cuánto es phi? Phi era 0,1, ¿verdad? Entonces simplemente cojo y hago 1 sobre 1 menos 0,1, esto es igual a 1 sobre 0,9 y ya tengo el impacto. Claro, lo resuelven ya, pero ya tengo el impacto. Entonces, ¿qué significa? Que en el caso estable, vean lo importante de la estabilidad. Con el caso estable yo ya puedo de forma inmediata sacar también el efecto acumulado. O sea, esa suma que al inicio uno dijera, bueno, ¿y cómo sumo? Resulta ser que gracias a las propiedades de los sumatorios y de los límites, esta suma ya está dada. O sea, por ejemplo aquí, ¿cuánto sería la suma? El efecto acumulado. ¿Sí? Si yo quisiera sacar el efecto acumulado, ¿qué habría que hacer? Simple y llanamente, pongámoslo por aquí, ¿no? Efecto acumulado no es más que coger y hacer la fórmula, ¿no? Lo que nos acaba de decir sería más 1 sobre 1 menos phi y listo. El efecto acumulado es 5. Cuando es 0,8 este fino. Si este phi fuera 0,5, el efecto acumulado es 2. O sea, sumo cada uno de estos y me va a salir 2. Ojo, en el límite, ¿no? O sea, pero bueno, el límite no es infinito. Por ejemplo, con 6, veamos qué pasa. O sea, si yo tengo, aquí tengo los multiplicadores dinámicos, los puedo ir sumando. Miren cómo la suma de estos multiplicadores dinámicos hasta el 6 ya me da 1,98. La suma solo de estos 6 o de estos 9, ¿cuánto me da? 1,9998. Sale exacto, o sea, no hay a dónde perder. Es decir, con la fórmula yo ya tengo una forma de calcular la acumulación de estos multiplicadores dinámicos. ¿Sí? Entonces ya es una forma inmediata de cálculo, ¿no? Entonces, eso es un resultado que vale la pena conocer, ¿no? Que vale la pena conocer. Entonces ya saben, cuando tenemos una ecuación de primer orden, se puede sacar el efecto acumulado de inmediato solo con esta fórmula, ¿ya? De golpe, ¿ya? Pero, una vez más, si el resultado es estable, o sea, si el valor absoluto del phi 1 es menor a 1, si el resultado es inestable, en cambio la suma no converge. ¿Por qué no converge? Porque imaginen que en vez del undécimo estarían sumando 10. Sería 10 a la 0, que es 1. Entonces, ¿qué estarían sumando? Estamos sumando 1,
10, 100, 1000, 10.000. O sea, la suma se te va a infinito. La suma se te va a infinito, entonces esto no converge a nada, se va a infinito el resultado, entonces no pierde sentido. O sea, tu resultado sería que hay un impacto infinito en Y, lo cual no tiene sentido, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en el caso inestable no hay cómo calcular este efecto acumulado. Entonces, conclusión, es clave encontrar la estabilidad para incluso poder encontrar este efecto acumulado, ¿no? Entonces aquí tenemos el efecto acumulado de ecuación de primer orden, ¿no? Efecto acumulado de ecuación en D, que dice ahí, bye. Permítanme, solo arreglo esa redacción, que no sé qué pasó ahí. Un segundo, disculpen. Efecto acumulado de ecuación de primer orden. Ya, solo un D no me estaba sobrando. Listo. Entonces ya tenemos una nueva definición, ¿no? Entonces ya sabemos cuál es el efecto acumulado. Eh, Veamos nuestra plantilla de Excel. A ver si, no me acuerdo si ya dejé calculando ahí está el efecto acumulado, sí está. ¿Cómo sacaríamos el efecto acumulado desde la simulación? Entonces aquí está la simulación. Eh, Olviden todavía esto que dice cambio descontado, ese olvídenle. Aquí está el efecto acumulado. ¿Ya? Aquí está en esta columna el efecto acumulado y no es nada del otro mundo, simplemente es qué cosa. ¿Ya? Fíjense que aquí está una función suma. ¿Sí? Voy a coger cualquiera de estos, ya digamos que tomo este valor. ¿Qué es lo que está haciendo esta función suma? Lo que está haciendo la función suma aquí es simplemente acumulando los cambios en Y hasta un determinado periodo. Por ejemplo, ahí están acumulándose los primeros impactos en 3 periodos. Si me voy más adelante, se está acumulando los impactos a más periodos. No sé exactamente cuánto es, sí, 7 periodos. Y ya. O sea, simple y llanamente es sumar una suma acumulada. O sea, el efecto acumulado es una suma acumulada, ¿no? ¿Cómo se hace una suma acumulada en Excel? Esto tal vez valga la pena que lo tomen en cuenta. Fíjense en la fórmula. La fórmula coge el intervalo del F10 al F16, ¿sí? Entonces, del 10 al 16 estamos cogiendo ese intervalo. Queremos hacer suma acumulada. Entonces, ¿cómo se hace una suma acumulada? Ustedes dejan constante el primer término de este intervalo, haciendo F4. Cuando ustedes hacen F4 en Excel, se queda fijo la celda. Entonces, con eso ustedes ya pueden seguir corriendo la fórmula más adelante y la fórmula ya va acumulando solita la suma. ¿Sí? Entonces, el único truco es hacerle fijo el primer valor. Entonces, si ustedes le hacen fijo el primer valor, ya tienen la suma acumulada. ¿Ok? Entonces, ese es el efecto acumulado. Y vean este efecto acumulado cuando phi es igual a 0,5. Cuando phi es igual a 0,5, pueden ver que el efecto acumulado de la simulación cada vez se va acercando más a 2. Vean aquí. Está ya en 1, 9, 9, un montón de nueves. O sea, ya con 20 simulaciones hacia adelante, 20 periodos de tiempo hacia adelante, un horizonte de predicción de 20, ya sé que el impacto acumulado es 2. Claro, nunca voy a llegar al 2, 2, así 2, exactito, nunca, nunca. Pero ya con esta aproximación, creo que estamos de acuerdo que es 2, ¿no? O sea, ya es demasiado fuerte la aproximación. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo aquí también en esta columna? Aquí ustedes pueden ver ya el efecto acumulado. Ya les dejé lista la lámina. Entonces, vean, quiero que vean esto, ¿no? Aquí está el efecto acumulado simulado. ¿Sí? Este es básicamente lo que vimos en la otra hoja, ¿no? La acumulación de los efectos. Este dice efecto acumulado analítico. Es la fórmula, ¿sí? 1/1 menos phi, ¿ya? O sea, es aplicar la fórmula. 1 menos phi, ¿ya? No se fijen en el descontado todavía. Entonces, ¿qué es lo que ven aquí? Aquí ustedes pueden ver en esta grafiquita, vamos a sumarle un poquito el zoom, dos cosas, ¿no? Entonces aquí pueden notar, en barras es la acumulación paso a paso y la línea es el valor que sale de la fórmula teórica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo obvio, ¿no? A medida que aumenta el horizonte de predicción, mi suma paso a paso se acerca al valor teórico. Entonces, en la práctica, ¿qué es de hacer? Usar el valor teórico, o sea, ya usas la fórmula directa, si ya conoces phi, ¿sí? Pero aquí está como quien dice paso a paso para que vean que sí, o sea, que en términos numéricos, efectivamente la fórmula sí funciona, ¿no? O sea, si te terminas llevando al valor 2. ¿Sí? Pero obviamente que se demora. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto se demora?
1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, como que ya desde el horizonte de predicción 7, ya podemos decir que la acumulación no tiene precio, no tiene valores más importantes. O sea, podemos decir que esto de aquí casi ya no es importante. ¿Sí? O sea, ya no me hace falta hacer la suma al infinito, sino que con una suma hasta 7 ya tengo el 2 casi. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea de este efecto acumulado. Y el poder de análisis que te da es interesante, ¿no? Porque, repito, pensemos que estamos hablando del PIB. Entonces, un shock del precio del petróleo en el PIB, ¿sí? O sea, tienes el precio del petróleo y le genera un shock en el PIB. Ese shock del precio del petróleo en el PIB, ya sé que va a tener un impacto, si es que FI me salió 0,5 aquí, va a tener un impacto de 2 con el paso del tiempo. Entonces ya no necesito hacer ni toda la operación, ni todo, o sea, toda esta plantilla, si ustedes ya manejan bien la teoría, toda la plantilla ya queda solo como referencia, ¿no? Porque no necesitan hacer el cálculo. Ok, entonces eso es el efecto acumulado de ecuación de primera hora. Ya. Ahora, vamos a pasar al siguiente efecto que se puede medir, ¿sí? Porque hay, bueno, de paso, ¿no? Em, el efecto acumulado también recuerden la interpretación, ¿no? O sea, esto es importante, ¿no es cierto? El efecto acumulado, sí, que es 1/1 menos phi 1, no se olviden. Es una interpretación en donde W recibió un impacto de una unidad y tú terminas buscando la respuesta, el efecto acumulado en Y, donde sabes que hay un valor teórico y la suma se va acercando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no confundir, ¿no? Esta es la suma, ¿sí? Esta es la suma de lo que estamos viendo aquí. Y hay un solo shock en W. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, más adelante vamos a ver que hay otro efecto en donde ustedes pueden hacerle a W algunos cambios adicionales. Ok, sigamos. Bien, entonces vamos ahora a hablar, si no me equivoco, de otro efecto, que es casi como el anterior, sino que vamos a aplicarle un descuento, o sea, es efecto acumulado descontado. ¿Ya? Nos puede ser útil más adelante, por eso es que también lo menciono, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del efecto acumulado descontado? Es la misma idea, es la misma idea. O sea, o sea, este efecto acumulado descontado, que es una variante del efecto acumulado, o sea, una variante de este efecto que acabamos de ver, es un efecto que indica el impacto de un aumento en W sobre toda la serie de Y's, pero aplicando un factor de descuento, ¿sí? Que reduce el peso de los valores futuros mientras más se alejan. Esto tiene que ver con la idea de descuento, por ejemplo, en finanzas. Cuando ustedes sacan valor presente, por ejemplo, en finanzas, ¿cómo lo hacen? Entonces, primero tomas en cuenta un flujo de recursos y ese flujo de recursos avanza en el tiempo, ¿no? Entonces tú podrías decir, bueno, mi tiempo de referencia va a ser este, T más 1, T más 2, no pongamos muchos, T más 3 nomás, ¿ya? Entonces tienes esos periodos. Entonces tú dices, ok, quiero saber el valor presente de estos flujos. Imaginen que Y es flujo de dinero. YT, flujo de dinero en YT más 1, en YT más 2 y en YT más 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo saco el valor presente de algunos flujos de dinero? ¿Ya? Me enseño a finanzas porque en finanzas uno ve esto desde el inicio, ¿no? Y aprende uno a valorar el dinero en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, de hecho, es justamente el ejemplo que está en la lámina también, ¿no? Supongamos que ya te representa un flujo de dinero en el tiempo. Supongamos también que tenemos una tasa de interés constante, ¿ya? ¿Por qué una tasa de interés? ¿Sí? Esta puede ser, por ejemplo, la tasa de descuento. ¿Ya? Pensemos en lo siguiente. Si yo tengo YT dólares en T, ¿verdad? Y luego yo tomo ese dinero y lo pongo en el mercado con una tasa de interés R, ¿cuánto dinero tendré al final del periodo? O sea, pensemos un momento en eso. No tengo YT ahorita. Pongo ese dinero YT en el banco o en el mercado financiero. Y termina el periodo. ¿Con cuánto dinero yo termino? Con el YT original más el YT por el interés que recibió ese YT, R. Esto es lo mismo que escribir YT factor común 1 más R. ¿Sí? O sea, después de un periodo, este dinero, ¿sí? Recibió una capitalización. O sea, estaría el YT más este nuevo monto que surge, bueno, de la tasa de interés aplicada al valor inicial. ¿Ya? Luego digamos que pasa otro periodo de tiempo.
Digamos que yo tomo este mismo dinero y lo vuelvo a poner en el mercado financiero. Luego de dos periodos, o sea, del inicial uno y después del otro, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, ¿qué cosa? Este dinero, YT, 1 más R, más ese dinero, YT, 1 más R por R, o sea, por el nuevo interés recibido, ¿no? Esto pasó en el periodo inicial de T a T más 1, esto pasó de T más 1 a T más 2, ¿ya? Entonces, en el factor común en que se transforma esto en YT 1 más R al cuadrado, ¿ya? O sea, si es que ustedes hacen factor común, se van a fijar que sale esto. Y en definitiva, ¿cómo sale? Resulta que a medida que pasa el tiempo, cada periodo te va agregando una potencia. Entonces tú vas diciendo, ok, si yo voy de aquí con un dinero inicial YT, después de YT más 1 voy a tener YT por 1 más R, en el siguiente periodo voy a tener YT por 1 más R al cuadrado, en el siguiente periodo voy a tener YT, 1 más R al cubo, etcétera. ¿Ya? Entonces en ese caso yo estoy agregando al YT los rendimientos que hubiera tenido por los mercados financieros. ¿Sí? Ok. Ahora veámosle del otro lado. Digamos que yo tengo este valor aquí, YT a la 1 más R al cubo. Ahora lo que yo quiero es traerle al pasado. ¿Sí? Aquí lo que hice fue llevarle al futuro, ¿no? O sea, en el futuro yo voy agregando el impacto de la acumulación de tasa de interés. Ahora yo quiero hacer lo contrario. Yo quiero que este flujo lo quiero retroceder al pasado. ¿Qué me toca hacer? Descontar, por eso hablamos de descuento aquí, ¿no? Descontar estos factores. Entonces, ¿cómo descontaríamos? Simplemente habría que dividir para este interés que surgió. ¿Sí? Entonces, esa es la idea esencial del valor presente. Repito, esto se ve en finanzas, asumo que ustedes ya lo han visto, así que no me voy a detener mucho en eso, pero les quería traer a colación la intuición, ¿no? Recordar esa intuición. Entonces, ¿cómo se ve el valor presente en T de este flujo? Entonces, tú dices, ok, yo sé que estos flujos están midiéndose desde YT, ¿sí? YT, YT más 1, YT más 2, YT más 3 y seguimos, ¿no? Entonces, si yo estoy midiendo en YT el valor presente, YT no cambia, porque estoy midiéndolo en el mismo periodo en el cual lo tengo a la mano, ¿ya? En cambio, este flujo futuro probablemente ya recibió un interés. Bueno, no probable, recibió un interés. Entonces, si yo le quiero descontar, o sea, llevarle al pasado, ¿qué me toca hacer? A ese flujo me toca dividirle para el rendimiento que hubiera obtenido por el interés. ¿Sí? Un periodo. Si bien, no es el proceso contrario, ¿no? Normalmente cuando te vas con el dinero hacia adelante, tú agregas el interés, pero en cambio, si te vas para atrás, tienes que descontar. Vamos con YT más 2. ¿Qué pasa con YT más 2? Tienes que retroceder un periodo y dos periodos. Por tanto, tu YT más 2 tendrías que dividirle para el 1 más R al cuadrado. O sea, el rendimiento que vas obteniendo de eso, o que se hubiera obtenido por dos periodos de ubicarle en los mercados financieros de ese dinero. Y así no. Entonces, es un descuento con el típico espíritu financiero, ¿no? Entonces, tú esta suma infinita la puedes escribir como YT más J sobre 1 más R a la J. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y seguimos asumiendo el supuesto de que la ecuación YT igual φ1 YT menos 1 sigue siendo válida. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bajo estas circunstancias, estimadas y estimados colegas, ¿qué pasa? Es la misma idea, si ven, o sea, volvemos a sumar los 10, pero esta vez estamos descontando, si quieren, el valor del dinero. Estamos tomando en cuenta el efecto del valor del dinero, la tasa de interés. Pero podría ser cualquier descuento, ¿ya? Podría ser cualquier descuento. Podrían pensar que esto es el PIB y al PIB le están descontando el efecto de la inflación. También puede ser, ¿no? O sea, es cualquier descuento, ¿ya? Por eso es que nos interesa. Ok, entonces, para simplificarnos la historia, todo este factor, 1 sobre 1 más R, lo vamos a reemplazar por beta, siguiéndole a Hamilton, porque Hamilton hace esto, ¿no? Entonces vamos a reemplazar 1 sobre 1 más R por beta. Entonces, ¿qué va a suceder? El valor presente de esta suma que estamos viendo aquí, ¿en qué se va a transformar? En una ecuación un poquito más compacta, ¿no? Entonces, en vez de poner 1 sobre 1 más R, puedo ponerle beta. En vez de 1 sobre 1 más R al cuadrado, sería beta al cuadrado,
1 sobre 1 más r al cubo sería beta al cubo, y así. ¿Ok? Y finalmente, eso sería entonces el sumatorio, en vez de 1 sobre 1 más r a la j, de beta a la j, y t más j. ¿Ya? Nada del otro mundo. ¿Sí? Nada del otro mundo. Ustedes han hecho ya matemáticas financieras o cosas similares. Entonces yo asumiré que esto es simplemente un recordatorio básico de cosas mucho más avanzadas que ustedes han hecho, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos, perdón, a analizar el efecto acumulado descontado. ¿Cómo lo obtenemos? Igual que en el caso anterior, con una derivada. Entonces, ¿cuál sería la derivada? La derivada de este valor presente. ¿Sí? Entonces, ahora sacamos la derivada de este valor presente con respecto a W. Y ya van a ver que no es nada del otro mundo. O sea, simplemente saco la derivada con respecto a W, reemplazo valor presente por el sumatorio. Luego, ¿qué hago? Lo mismo, derivada del sumatorio es igual al sumatorio de la derivada y beta a la j es constante. Saco la constante. Entonces, ¿qué me va a quedar? Sumatorio, saqué la constante y me queda la misma derivada de hace rato, derivada de y con respecto a w, el multiplicador dinámico que ya lo reemplazamos. ¿Sí? O sea, al final todo se reduce a una suma en donde al multiplicador dinámico le agregas un factor de descuento. Nada más. ¿Sí? Entonces aquí, ya sin darle muchas más vueltas, ¿cómo se obtiene? Mucho dependerá de que el producto entre beta y phi 1 sea menor a 1 en valor absoluto. Si R está entre 0 y 1, o sea, tu tasa de descuento está entre 0 y 1, entonces beta también va a estar entre 0 y 1, ¿sí? Porque es 1 sobre 1 más algo. Entonces el denominador va a ser más grande porque R es un aporte al denominador, ¿no? Entonces esta fracción va a ser menor a 1 y por tanto puedes tener garantía que esto se cumpla. O sea, esta condición de aquí ya te puede garantizar esta otra, ¿no? Obviamente que también necesitas que el valor de phi, o sea, que estemos en el caso estable, lo de siempre, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, el resultado te va a dar el que tú estás viendo en pantalla, o sea, simplemente la derivada con respecto al valor presente, perdón, con respecto a W del valor presente, es 1 sobre 1 menos beta phi. Listo. Entonces, imaginemos la interpretación, ¿no? La interpretación. La interpretación es que a la fórmula que sacamos hace un rato, la fórmula de hace un rato, ¿cómo era? 1 sobre 1 menos phi 1, ¿verdad? Esa era la fórmula para sacar el efecto acumulado. Si quiero sacar el efecto acumulado con una tasa de descuento R, lo único que tengo que hacer es reemplazar R en este beta y luego reemplazo el beta aquí y ya está. Y nada más. O sea, no tengo que hacer absolutamente nada más. No tengo que estar haciendo ni la suma, nada. ¿Ya? Entonces, puede ser un resultado, repito, interesante, pero sobre todo, tal vez creo que nos va a servir más adelante en algunas deducciones que haremos luego. ¿Ok? Entonces, esa es la idea del efecto acumulado descontado. Entonces, no era más que tomar el efecto acumulado y aplicarle el descuento, ¿no? Entonces, de hecho, podemos compararlos. Entonces, al comparar el efecto acumulado, ya que ustedes pueden ver el efecto acumulado, si comparamos este efecto acumulado y el efecto acumulado descontado, es clarísimo que el único impacto nuevo es este beta. ¿Sí? Es el único nuevo elemento, beta. Recordando que beta es igual a 1 sobre 1 más r, ¿no? Donde r tiene la tasa de descuento que nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a notar? Algo claro. Beta, ¿sí? El efecto acumulado descontado es menor que el efecto acumulado. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que es menor? ¿Cómo sabemos que es menor? Beta es un número que va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, vamos en orden, ¿no? R es un número que está entre 0 y 1, una tasa de interés, 0,8 por ejemplo, o 0,7 o la tasa de interés que tú tengas. Beta es igual a 1 sobre 1 más R. Les pongamos un número para hacerlo rápido. Entonces, si R fuera 0,5, ¿qué te va a quedar? 1 sobre 1,5. El denominador siempre va a ser más grande que el numerador. Entonces, beta va a ser menor a 1. ¿Sí? Siempre. ¿Sí? Porque R es positivo. Pues como R es positivo, este denominador siempre va a ser más grande que el numerador. Beta está entre 0 y 1. Como beta está entre 0 y 1, si yo comparo estos dos, ¿qué tengo? En el caso del efecto acumulado, aquí está un 1. Y aquí en cambio está un beta, que puede ser 0,5. Entonces, ¿qué va a provocar este beta?
ese beta va a provocar que todo el denominador, ¿sí? Todo el denominador sea más grande. ¿Por qué? Porque si ven aquí está un menos. Entonces este 0,5 hace que la resta sea menos fuerte. Si la resta es menos fuerte, el denominador es más grande. Y si el denominador es más grande, toda la división se hace más pequeña. ¿Sí? Entonces, es simple y llanamente deducción algebraica paso a paso, ¿no? Si uno quisiera. Entonces, podrías poner valores si quieren, y ahí van a darse cuenta de esto que estoy mencionando en palabras. Que en esencia, el efecto acumulado descontado tiene que ser necesariamente menor al efecto acumulado. ¿Sí? O sea, no hay mucho a dónde ir ahí. ¿Ya? Entonces, este resultado surge porque el beta está entre 0 y 1. Bueno, ya eso lo acabamos de decir, ¿no? Ok, entonces guarden también ese resultado, ¿no? O sea, el efecto acumulado descontado por este beta, al estar beta entre 0 y 1, va a generarte un valor más pequeño, o sea, esta división va a ser más pequeña que en el efecto acumulado. Y tiene sentido. El chiste del descuento es precisamente tomar en cuenta que con el tiempo, supuestamente el dinero pierde valor. Supuestamente, porque en periodos de crisis es un poco atípico el comportamiento, pero bueno. Ok, entonces esa es la idea del efecto acumulado descontado. Y aquí ustedes pueden ver una gráfica donde se va a ejemplificar esto, ¿no? Pero primero vamos a verlo en nuestra plantilla. Entonces, así, colegas. ¿Se acuerdan que aquí teníamos esto que dice cambio descontado, ¿no? Aquí está una tasa de interés. Aquí está el factor de descuento beta, que no es más que 1/1 más la tasa de interés. Y también tienen beta por phi, para ver que esto esté menor de 1 en valor absoluto. Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar aquí donde dice efecto cambio descontado en YT? Esto que dice cambio descontado en YT no es más que tomar el cambio en YT, ¿sí? Tomar el cambio en YT y multiplicarle por el factor de descuento. Entonces, fíjense, ¿el factor de descuento cuál es? A ver, ¿y cuánto dice? Permítanme mover esto. A ver, I4, ¿no? Es este de aquí. Y 4 es el factor de descuento. Este factor de descuento le elevan a un número. ¿Qué número? Recuerden que ese descuento, si nosotros volvemos a la suma, es a la J, ¿no? Beta a la J. Entonces aquí, para facilitarme un poco la vida, deduje con J restándole del T. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden ver que está este I4 elevado a la A11 menos 1. 1 menos 1, 0, J. Y todo eso multiplicado por el cambio en Y. O sea, simplemente estoy aplicando este factor de descuento, nada más. Aplico el factor de descuento, ¿sí? Aplico este factor de descuento y saco la suma acumulada. Perdón, acá, ya. Entonces sacamos la suma acumulada tomando en cuenta ese descuento, ¿ya? Ustedes han hecho estas cosas o incluso mucho más han hecho en finanzas, así que no me voy a detener mucho ahí, ¿no? Entonces, a la final, ustedes van a tener un efecto acumulado descontado, ¿sí? Tanto en la simulación y en la fórmula, porque tenemos la fórmula. Entonces, aquí al lado, si ven, está la fórmula del efecto acumulado descontado, ¿sí? ¿Ok? Y bueno, ahí está una comparación entre los dos. Entonces, ¿qué es lo que nos sale? Entonces, lo que nos sale es que, bueno, este era el efecto acumulado, ¿sí? Este era el efecto acumulado, este que está aquí en azul, y sabemos que ese efecto acumulado se va a descontar por el efecto del beta, ¿sí? O sea, el efecto de 1/1 más R, de la tasa de interés, o la tasa de descuento. Entonces, ¿qué es lo que te va a generar? Que cada periodo el impacto sea menor, ¿no? Se reduzca con respecto al original. Y ambos van a converger a diferentes valores. Entonces, el uno y el otro convergen a diferentes valores. Uno más pequeño que el otro por el efecto del descuento. ¿Sí? No es nada del otro mundo. Lo importante es captar la intuición. ¿Sí? Entonces, ya en la práctica, ¿qué haces tú? Simplemente aplicas estas fórmulas. Pero siempre hay que estar claros de qué es lo que estamos calculando. Qué es el phi, qué es el beta, etcétera. Entonces, una vez más, no olviden que beta es 1/1 más R. ¿Sí? Ok, entonces esa es la idea del efecto acumulado, esa es la idea del efecto acumulado descontado, y si no me equivoco, con eso también ya está vista toda esta plantilla. ¿Sí? Nos falta un efecto más falta. Ok, entonces sigamos. ¿Qué otro efecto podemos sacar con los multiplicadores dinámicos?
Hay otro efecto que se llama efecto permanente o de largo plazo, ¿ya? Que también vale la pena que lo ubiquen. Eh, ¿Cómo sería este efecto permanente o de largo plazo? Entonces, consideremos ahora lo siguiente. Va a cambiar un poco aquí la interpretación. Dice, consideremos ahora el efecto de un incremento permanente en W. O sea, ahora en esta serie W no es que crece solo en T. Vamos a hacer que W crezca para siempre, ¿sí? Entonces, luego de eso queremos saber cuál es el efecto sobre Y. ¿Sí? Entonces, un incremento permanente de W sobre Y luego de J periodos. Eso a veces también se les llama, Hamilton les llama efecto de largo plazo, ¿ya? Entonces es como que en vez de que el shock sea solo al inicio, el shock se da al inicio y se queda, ¿ya? Entonces eso también se puede calcular, ¿ya? Entonces, en términos más formales, asumimos que todos los valores de la serie W aumentan en una unidad. Ese sería el shock de largo plazo, ¿sí? Entonces asumimos ahora que todos los valores de W aumentaron en una unidad, ya no solo el primero. Y queremos ver cuál es el impacto en Y después de J periodos. O sea, es casi como el mismo multiplicador dinámico, pero ahora el impacto ya no es solamente causado por un W, es causado por todos los W, desde el periodo inicial hasta el que afecta al mismo J. ¿Sí? Entonces, eso se llama efecto de largo plazo. Que tiene su lógica, ¿no? Es como, digamos que, a ver, ¿qué podríamos decir? Digamos que sucedió el terremoto en Ecuador, 2016. El terremoto es un shock permanente, o sea, no es que se da el terremoto y después pasa el terremoto. Surge el terremoto y te genera destrucción de infraestructura, pérdida de vidas humanas, o sea, fue una tragedia y te genera impactos permanentes. Entonces, para ese tipo de impactos permanentes puede ser útil el efecto de largo plazo, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cómo representar este impacto? O sea, ¿cómo obtenerlo, no? Entonces, el efecto de cada W en Y se representa como un multiplicador dinámico. Es como que tú dijeras, ok, entre WT y YT más J hay un multiplicador dinámico, que es el que ya con el de siempre. Entre WT más 1 y YT más J también va a haber un multiplicador dinámico, ¿sí? Entre T más 2 y J va a haber otro multiplicador y así. Entonces, en el largo plazo, ¿qué es lo que estamos provocando? Que cada W aporte con un nuevo multiplicador dinámico y luego sumamos todo. Dicho en otras palabras, tenemos esta serie. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta serie? El primero es el multiplicador dinámico de siempre. Hay un impacto de una unidad en W, quiero ver el efecto en YT más J. Luego, a eso, ¿qué le sumo? El impacto de WT más 1, que también creció en una unidad, igualmente sobre YT más J. Y el impacto de WT más 2 sobre YT más J. Y así hasta llegar a el impacto de WT más J en YT más J. ¿Sí? Entonces, este es el efecto de largo plazo ya más formalmente escrito, ¿no? O sea, es sumar el impacto en W, o sea, si crece W en una unidad, cómo afecta al Y después de J periodos, cómo crece el siguiente W y afecta a y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. ¿Ya? Ok, entonces esto ni siquiera es una suma infinita, sino que es una suma de multiplicadores dinámicos. ¿Ya? Entonces, esta suma de multiplicadores dinámicos tendría esta forma, ¿no? Si lo reemplazábamos para la ecuación de primer orden. ¿Cómo queda? Entonces, fijémonos, ¿no? Nos queda, este es el multiplicador dinámico de siempre, phi1 a la j. ¿Qué o cómo se interpreta este segundo multiplicador? Y por eso me interesó este efecto de largo plazo, ¿verdad? Porque aquí puedo enfatizar una propiedad que ya dijimos antes. Recuerden que el supuesto de que la ecuación yt igual phi1, yt menos 1 más wt aplica para todo t, ¿sí? Este supuesto termina provocando ¿qué cosa? Que mi multiplicador dinámico no dependa del periodo de medición. O sea, cuando sacamos la derivada y obtuvimos este resultado, vimos que no quedó ningún t por ningún lado. ¿Eso qué significa? No hay impacto o influencia del periodo de medición con el valor de multiplicador dinámico. ¿Ya? ¿Eso qué significa o en qué nos beneficia? Primero, significaba que el multiplicador dinámico solo depende de J, y obviamente de phi, ¿no? Phi que es la constante, y de J. Siendo J, ¿qué cosa?
J recuerden que es la distancia temporal entre YT y W, entre YT más J y WT. O sea, WT está aquí, YT más J está acá, y la distancia temporal entre los dos, ¿cuánto es? J. Al ser esa la distancia temporal, por tanto, el phi1 se eleva a la J, sin importarme cuál T es el que esté aquí. Como no me importa cuál T esté aquí, cuando yo quiera agregar el efecto de WT más 1, igualmente sobre YT más J, entonces, ¿qué distancia temporal tengo aquí? J menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque me adelanté ya un periodo. Entonces, mi multiplicador dinámico, ¿cuál es? Phi1 a la J menos 1. Sin mucho más que pensar, ¿no? Porque de hecho la distancia es esa y el phi no depende del tiempo. Entonces, por eso es que aquí ustedes pueden ver que lo único que queda es el phi1 a la J menos 1. Luego, si hiciéramos lo mismo, ¿qué pasaría con WT más 2? Pongamos en verde ya. En verde sería WT más 2. Distancia temporal con respecto a YT más J, J menos 2. Por tanto, tu multiplicador será phi1, J menos 2, que es lo que tenemos aquí. J menos 2, y así. Entonces llegamos a eso, ¿hasta cuándo? Hasta cuando ya no hay distancia temporal entre W y Y, porque son en el mismo periodo, y de hecho esto ya sabemos que es 1. ¿Sí? Ok, entonces tenemos esta sumatoria de multiplicadores dinámicos que se puede escribir también como la sumatoria desde k igual 0 hasta j de phi1 a la k. ¿Sí? Se fijan, aquí estaría phi1 a la 0, o sea, el k es este, ¿no? Este valor que está aquí, este exponente que estoy resaltando, ¿no? Ese sería k. Entonces, ¿cómo empezamos? Con k igual 0, phi1 a la 0, más k después sería 1, k sería 2, k sería 3, hasta llegar a k igual a j, que es este último. Entonces tenemos toda esa suma para poder sacar este efecto de largo plazo. Entonces, esta suma. Entonces, en definitiva, lo que hay que hacer es sumar multiplicadores dinámicos. O sea, vean, este resultado es bien parecido al efecto acumulado. O sea, si tú quieres saber cuál es el impacto de largo plazo, o sea, el hecho de incrementarle en una unidad a todos los W, quieres ver qué pasa en el último Y, resulta que el valor es muy parecido al impacto que te va a generar el hecho de, o sea, de sacar el efecto acumulado, ¿no? Ahora, de hecho, es más, si nosotros hiciéramos este horizonte al infinito, o sea, si yo dijera, ¿cuál es el impacto en el Y de aquí para siempre? Por decirlo. O sea, si le llevamos el J hasta el infinito. Ahí toma su nombre de largo plazo ya totalmente. O sea, llevemos esta suma al infinito, pero por J. O sea, es como quien dice J, después J más 1, J más 2, y así nos vamos hasta el horizonte infinito. En esas circunstancias, resulta ser que esa sumatoria, ¿sí? O sea, el sumatorio, el límite hasta de j hacia el infinito de este sumatorio, es lo mismo, matemáticamente, que sacar el sumatorio desde k igual 0 hasta infinito de phi1 a la j. Sí, es lo mismo, o sea, simple y llanamente reemplazaremos aquí infinito. ¿Y qué pasa? Y este es el multiplicador dinámico, ¿no? Que tiene una distancia j. Pasa o resulta ser que es lo mismo de siempre. Sí, es lo mismo de siempre. O sea, nos volvemos a topar. Bueno, aquí habría que poner K, ¿no? Eso hay que corregir. Aquí no es J, es K, ¿no? Es K. Solo eso hay que corregir porque estamos haciendo sumatoria en K, no en J, disculpe. Ahorita lo corrijo. Pero bueno, o sea, en definitiva, ¿cuál es el mensaje? Permítanme borrar. El mensaje, colegas, es entonces que este efecto de largo plazo es igual que el efecto, o sea, numéricamente, ¿no? Es igual que el efecto generado por el efecto acumulado, ¿no? Es igual. Lo único que hay que corregir es esto de aquí ya. Eso nomás, que es un subíndice. Aquí le he puesto J, pero es K. Es para que coincida la notación nomás, ¿no? K. Exacto. Y repito también, no lo olviden que todo esto es válido solo en el caso estable, ¿no? Si trabajamos en el caso inestable, ahí obviamente esto no es válido, ¿no? O sea, solo me sirve este tipo de resultados cuando sé que el valor absoluto de phi es menor a 1, ¿no?
Entonces ahí tenemos el efecto de largo plazo. O sea, el efecto sobre el Y a un horizonte de tiempo larguísimo, que no es tan largo, ¿no? Tal vez con 10 o 9 periodos ya llega. El efecto de haber incrementado W para siempre. O sea, haber incrementado W en todos los periodos de tiempo. ¿Ya? ¿Cómo puedo ver eso en la planilla que tenemos aquí de Excel? Más para visualizarlo, ¿no? Entonces, verán, para ello tengo que hacer un pequeño cambio aquí. Todo lo que estamos viendo aquí, todito lo que está aquí, ustedes viendo, son efectos de corto plazo. O sea, hubo un shock en la serie en W y después con el tiempo el shock desaparece, ¿verdad? ¿Cómo sería en cambio un shock permanente o un shock de largo plazo? Aquí hemos aumentado uno solo al primer W. Ahora, si quiero ver el efecto de largo plazo, ¿qué me tocaría hacer? Aumentarle uno a todos los W, ¿sí? O sea, en vez de poner aquí unos, lo que me tocaría hacer es poner dos. Y dos, y dos, y así, ¿no? Entonces voy a correr el dos nomás. Bueno, voy a ponerle aquí, no le voy a dañar la fórmula. Entonces, le pongo control Z a mi computador y empieza a morir, disculparán. Pongámoslo así, ¿no? Entonces, eh, este de aquí le voy a correr para todos. Eso mejor, hay que darle. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahora lo que estamos haciendo es que todos los W crecen en una unidad. Antes solo crecía el un W, no, el primero. Ahora estamos haciendo que todos los W, o sea, es un impulso en WT, WT más 1, WT más 2. ¿Cómo se ve aquí eso? Bueno, vamos a ver que ahora el impacto es permanente. O sea, se dio un impacto permanente en la serie, ya no es que tuvimos un solo shock. Y es más, la gráfica de W es clarísima al respecto. Ahora ya no tienes un impulso en W. Ahora tienes un montón de impulsos en W, todos de una unidad. O sea, W creció y se quedó ahí para siempre. ¿Sí? Entonces, eso te genera un impacto, obviamente ya permanente en la serie. ¿Sí? Te genera un impacto permanente en la serie. Y ustedes pueden ver el efecto de largo plazo en esta última hoja de la plantilla, con esta observación, ¿no? Se va a poner en rojo. Esta plantilla solo la podemos interpretar cuando hacemos ese pasito, ¿no? O sea, cuando le ponemos un shock permanente. Si no, no se puede interpretar la plantilla, esta última hoja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? El efecto de largo plazo simulado, ¿sí? El efecto de largo plazo simulado, que es la F11. La F11 consiste de... Es el cambio. Es el cambio en Y. Digamos, es como cambia Y. F11, ¿ya? Entonces, lo que está diciéndome este efecto es, aquí está el cambio en Y, pero es el cambio causado por ese aumento que hicimos en W para siempre. O sea, le pusimos de todo uno, le pasamos a todo dos. ¿Ya? Y aquí está la gráfica que nos permite la interpretación y también la ecuación, ¿no? Y como pueden ver, el valor sigue siendo 2, si es que estamos usando un phi de 0,5. ¿Por qué? Porque es lo mismo, o sea, es 1 sobre 1 menos phi 1. ¿Sí? Lo único vital es que esto debe ser estable, ¿no? Si el modelo es estable, ahí ya podemos hacer estas interpretaciones. Entonces aquí ustedes pueden ver en la plantilla esto mismo, ¿no? Se dio un shock en W en el segundo, o sea, y ahora son varios impulsos, ¿no? Es un impulso permanente, si quieren llamarlo así. Y ahí tú puedes también ver la acumulación de valores, ¿sí? Entonces, la plantilla ya les permite hacer todas estas visualizaciones, ¿no? Entonces, en definitiva, lo importante es la interpretación, ¿no? Lo importante, colegas, es la interpretación porque como son el mismo valor, uno se puede confundir, ¿no? Y creer que son la misma cosa, pero no es así, ¿no? Pese a que es el mismo valor, el uno era un efecto acumulado, este en cambio es el límite del impacto al Y futuro, ¿sí? Cuando todos los W crecen. Entonces, todos los W crecen y tienes un impacto límite en el Y de aquí a un futuro lejano. Por eso es que decimos J tiene infinito, o sea, puede ser cualquier futuro. Por eso es que le llamamos efecto de largo plazo, ¿no? Ok, por tanto, el efecto de largo plazo a medida que el J, horizonte de predicción, tiende a infinito, es numéricamente igual al efecto acumulado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que acabamos de obtener. Pero no se debe olvidar la interpretación. O sea, el efecto de largo plazo mide la respuesta en Y a un incremento permanente en W. O sea, lo que acabamos de hacer, ¿no? O sea, ahora ya no es un impulso respuesta. Ahora son varios impulsos
y esos varios impulsos te generan una respuesta que matemática y numéricamente es igual al efecto acumulado, pero es otra interpretación. O sea, es otra interpretación. Ok, entonces esos son los efectos que, eso es, o sea, básicamente le hemos sacado jugo a todo lo que hemos podido de la ecuación de primer orden. Y aquí les dejo una tablita de resumen, ¿sí? Porque fueron muchos efectos, ¿no? Entonces uno también se podría perder, así que para que no se pierdan, aquí les dejé esta tablita en donde tienen el resumen de efectos de las ecuaciones en ecuaciones de primer orden, ¿no? O sea, el multiplicador dinámico, la ecuación y la interpretación, ¿no? Efecto de un aumento en una unidad de W sobre Y, ¿ya? Y bueno, si no dice nada más, siempre se asume ceteris paribus, ¿no? No se olviden que estamos haciendo derivadas parciales, entonces es ceteris paribus. Eh, ok, entonces aquí ya tienen y aquí están las interpretaciones, ¿no? Noten una vez más que esto depende solo de J, no depende del tiempo de referencia, ¿no? ¿Ya? Igual la función impulso-respuesta es varios multiplicadores dinámicos, ¿sí? Dibujados para cada periodo hacia adelante, ¿sí? Y tienen el efecto acumulado, acumulado descontado y el efecto de largo plazo. Bien. Y con sus interpretaciones también, ¿no? Con cada una de sus interpretaciones. Listo. Entonces, con esto tenemos una comprensión ya más que amplia, espero yo, del comportamiento de las ecuaciones de primer orden, estas ecuaciones dinámicas que han motivado toda esta discusión, ¿no? Esta YT igual phi 1 YT menos 1 más WT. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, hay una enorme riqueza de interpretaciones, de posibles aplicaciones, o sea, si esto fuera una serie financiera, se podrían hacer algunos cálculos de estos valores. Claro, hay que aprender a sacar phi, eso ya lo veremos luego. Pero como pueden ver, es una cosa bien interesante, ¿no? Y también recuerden, ¿no? Todo esto es válido en el caso estable, ¿no? O sea, eso sí, recuérdenlo siempre, es el caso estable el que nos permite obtener todos estos resultados. Muy bien. Listo, entonces con eso cerramos esta charla sobre ecuaciones de primer orden y al menos quiero dejar introduciendo el siguiente tema de esta unidad, que es el análisis de las ecuaciones en diferencia, pero ya no de primer orden, sino de orden P. ¿Ya? Entonces, ahora enfrentamos un problema más complejo. ¿Cuál es el problema? Tratar de entender la estabilidad de los modelos ya no solamente para ecuaciones de primer orden con un solo retardo, sino con varios retardos. ¿Ya? Entonces, al menos dejemos planteando el inicio de la discusión para poder arrancar ya sin ninguna duda desde aquí. Entonces, permítanme, como esto, ya. Entonces, primero, recordemos cómo era la estructura que tenía una ecuación de orden P. ¿Sí? Entonces, la estructura de una ecuación de orden P es idéntica, guarda la misma idea, o sea, la idea es idéntica que en el caso de orden 1, solo que ahora ya no vamos a decir que Y va a depender de su pasado inmediato. Ahora Y puede depender de su pasado inmediato y del anterior y del anterior, y así podemos ir retrocediendo hasta un orden P. ¿Sí? Hasta un orden P. Entonces, esta es una ecuación en diferencias de orden P. P puede ser 2. ¿Sí? Si fuera 2, ¿cómo se vería la ecuación? Yt igual phi 1, yt menos 1, más phi 2, yt menos 2, más wt. ¿Sí? Entonces, ahora con un orden 2, ¿qué estamos diciendo? Que los valores presentes de la variable dependen del pasado inmediato y también del anterior periodo. O sea, hay una dependencia con dos periodos en el pasado. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, este tipo de modelo es más complejo, porque ahora, ¿qué sucede? La retroalimentación de efectos, o sea, si hay un shock en W, ya pueden imaginarse que el shock en W va a impactar obviamente en Y, ¿sí? Luego, ¿cuál va a ser el impacto que vamos a ver en el siguiente periodo? Yt más 1 igual phi 1 yt más phi 2 yt menos 1 más wt. ¿Sí? T más 1, t menos 1, ya. Entonces, vean lo que pasa aquí. En esta nueva ecuación, ahora de orden 2, hicimos un shock en W, impacta en YT.
El impacto en YT obviamente jala impacto a YT más 1, ¿verdad? Ya, y no hay mucho más que decir todavía. Pero luego viene la parte compleja. Vamos al YT más 2. YT más 2 es igual a phi 1, entonces va creciendo una unidad, ¿no? YT menos 1, YT más 1, más phi 2, YT menos 2, YT menos 1, este sería YT. Aquí estoy cometiendo un error, esto es más 1, ¿no? YT va creciendo los t's. Más WT, T más 1, T más 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora con una mayor dependencia en el pasado? Este YT más 1 va a impactar, ¿verdad? Va a impactar en YT más 2. Ya está ahí, es lo que ya conocíamos, ¿no? Ese efecto del W se traslada ahí. Pero notemos algo más. El impacto de YT también se va a ver acá en esta ecuación. Y eso va a hacer que tengamos ahora un doble impacto en YT más 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué está empezando a suceder? Que el hecho de que ahora el pasado, ya no solo de un periodo, sino de dos, impacten en el presente, empiezan a generar efectos de retroalimentación más complicados. Entonces, un solo shock en W, al inicio como que es parecido a lo que hicimos antes, pero ya llega un punto en el que se empieza a difuminar y se empieza a retroalimentar con el sistema y ya se hace una cosa más difícil. ¿Sí? Entonces ya no podemos hacer el análisis básico. Y eso solo con dos. ¿Qué tal si fuera orden 5? Si es orden 5 ya podemos imaginar la maraña de interacciones. Pese a esa complejidad, podemos decir algo, o sea, podemos sacar información de cómo interpretar este impacto en la serie. O sea, se puede. Entonces, lo que vamos nosotros a ver ahora. Claro, necesitamos un método ya un poco más general, ¿no? Ya no podemos resolver tan fácilmente el sistema, pero nos va a servir lo que ya vimos sobre el modelo en orden 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo vamos a enfrentar este problema? Entonces, como pueden ver, esta lámina dice representación de una ecuación de orden P como ecuación de orden 1. Entonces, ¿cuál es el chiste? El chiste de todo esto, o sea, el asunto es tomar esta ecuación de orden P, súper compleja, en donde ya el impacto no es fácil de ver, y tratar de encontrarle una representación más fácil, en orden 1. ¿Para qué? Para trabajar con la representación más fácil. Trabajamos con la representación más fácil y ya está. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se logra transformar una ecuación de orden P en una ecuación de orden 1? ¿Ya? Entonces, ahí está el chiste. ¿Ya? Pero entendemos la intuición, ¿no? Ya le hemos sacado todo el jugo a la ecuación de orden 1. Entonces, ahora, para trabajar con una ecuación de orden P, lo que vamos a tratar es de bajarle a orden 1. ¿Cómo se hace eso? ¿Ya? Entonces, ¿sí? Para analizar los efectos causados por un cambio en la variable W sobre los futuros valores de Y, se puede representar la ecuación de orden P como una ecuación matricial de primer orden. Entonces aquí trabajamos con matrices. ¿Ya? Verán, aquí un tema, ¿no? Se entiende que ustedes ya han recibido, no estoy seguro si exactamente se haya llamado curso de álgebra lineal o álgebra matricial, pero se entiende que ustedes ya han trabajado con matrices. Sin embargo, lo que vamos a necesitar de matrices es mínimo. ¿Ya? Así que no se dejen sorprender mucho por las matrices que van a empezar a aparecer. Simple y llanamente son formas de compactar la información. Es como cuando se hace en econometría 1. Probablemente en econometría 1 ustedes han visto las regresiones ya en matrices. Entonces, ¿por qué se hacen las regresiones en matrices? Para compactar información. ¿Ya? Entonces, solamente ese es el fin, ¿no? Así que no se intimiden ni se estresen mucho por el uso de matrices en este punto. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y hasta aquí vamos a llegar, vamos a dejar planteada la ecuación para la próxima clase desde ahí retomar. Entonces, vamos a plantear esta ecuación, que le vamos a llamar M. Esta ecuación, si se fijan, es una ecuación de primer orden. La matriz ZT, o bueno, vector sería en realidad, es un vector ZT, va a depender de el valor pasado de ese vector multiplicado por una matriz de coeficientes y un vector B. ¿Sí? Ahora ZT, y de hecho de una vez pongámosle, donde aquí están las estructuras de cada uno de estos elementos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser ZT? ZT ahora es el vector dependiente. ¿Sí? Es el vector de variables dependientes. Y BT es el vector de las variables independientes.
pero de hecho no es tan así nada más. O sea, esta matrices tienen esta estructura, ¿sí? Tienen esta estructura que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que les pido para la clase de mañana? Es traten de verle este sistema, traten de ver qué significa estas matrices y qué pasa cuando uno resuelve las operaciones matriciales que están aquí, ¿ya? O sea, por ejemplo, ¿no? ZT, ¿qué estructura tiene? Es un vector columna que va a empezar en YT y luego tiene los retardos YT-1, YT-2, YT-P, hasta llegar al YT-P más 1 para tener P elementos. Entonces tiene P filas y una columna. Por eso aquí está la dimensión P por 1. El ZT-1 es lo mismo, sino que haciendo un retardo. Entonces tomamos este vector y le retardamos. Entonces, ¿qué me va a quedar? En vez de YT me queda YT-1. En vez de YT-1 me queda YT-2. En vez de YT-2, YT-P. En vez del T-3 me queda T-4. Y así hasta llegar a T-P. ¿Sí? O sea, este último sí llega hasta T-P. Y es obvio que tiene dimensión P. ¿Ya? Veamos este vector. El vector independiente en realidad es un vector que solamente el primer elemento tiene WT, la variable independiente. El resto solo tiene ceros. ¿Sí? El resto solo tiene ceros. O sea, es WT 0, 0, 0, 0, 0 hasta tener P filas. Y finalmente la matriz F, que es lo más importante de este juego. Vean, es algo parecido al modelo. Piensen en este modelo de una dimensión, ¿no? Φ1, YT-1 más WT. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí era vital el Φ1, ¿verdad? Para todo este modelo de esta ecuación. Ahora va a ser vital la matriz F. ¿Qué tiene esta matriz F? Tiene los coeficientes en la primera fila, tiene unos unos por aquí, excepto en la última columna, que tiene solo ceros. Y aquí está una matriz de identidad. ¿Ok? Entonces, denle un vistazo, por favor, a estas matrices. Traten de hacerle sentido. O sea, ¿qué sale cuando yo resuelvo las operaciones que están aquí? Y desde este punto retomamos la próxima clase. Entonces, solo para terminar, entonces, ¿cuál es la idea? Tratar de analizar la ecuación de orden P como una ecuación matricial de orden 1. Y al usar esta ecuación matricial de orden 1, podemos aplicar el mismo procedimiento de sustitución recursiva para encontrar el multiplicador dinámico. ¿Ok? Entonces, con eso, estimadas y estimados colegas, cerramos el video de hoy día.